En este video demostraremos que la gravedad no existe. Lo que existe es la densidad. Veamos. Significado de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Como gravedad se denomina en física la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. Es la gravedad la que hace que los objetos caigan al suelo y la que nos crea la sensación de peso. Asimismo, es la responsable de todos los movimientos que observamos en el universo. Ahora veamos si esto es verdad. Según la teoría de la gravedad, que además dice erróneamente que la Tierra es redonda y que los mares u océanos están sujetos en la Tierra bola por la fuerza de la gravedad, es decir, que la fuerza de la gravedad es tan potente que sostiene todo el peso de los océanos. Veamos si esto es verdad. Ahora miremos cuál es el peso del agua, cuál es la superficie total del agua sobre la Tierra y cuál es el peso de toda esa agua oceánica. ¿Cuánto es un litro de agua en kilos? Un litro de agua pesa 1 kilogramo. Bueno, en esta parte del video vamos a consultar una página en Google que se llama Quora. En esta página vamos a consultar cuánto pesan en totalidad los océanos de la Tierra. Y vamos a mirar dos puntos. Primero, cuánto es la superficie del mar sobre esa tierra. Dice, considerando que los océanos abarcan el 70.9% de la superficie total de la Tierra, es decir, 361.132.000 kilómetros cuadrados. Y el segundo punto es el peso de esos mares. Dice, toda la masa oceánica del mundo pesa, entre comillas porque es un dato aproximado, alrededor de 1,5 trillón de toneladas métricas, es decir, 1.000.000 de toneladas. Ojo con esto. Según la ciencia, toda la masa oceánica del mundo pesa alrededor de 1,5 trillón de toneladas métricas, es decir, 1.000.000 de toneladas. Es decir, que todo lo que pese menos que esto, como las pavesas, las brisnas, el humo, las nubes, las mariposas, los insectos, los pájaros, las bombas con aire o helio, etcétera, se apachurrarían contra la superficie de la Tierra según la teoría de la gravedad. Lo cual no lo vemos en la realidad, porque la gravedad no existe. Existe en la densidad de las cosas, en una tierra plana, como lo vamos a demostrar. Precisamente, grabando este video, pude observar, con la ayuda de la luz, cómo viajan las pavesas al frente del computador con el reflejo de la lámpara. Observemos que las pavesas suben, bajan, vuelan, pero no se precipitan de una vez a la Tierra, si fuera cierto la gravedad. No, simplemente las pavesas son menos densas que el aire y pueden viajar, subir, bajar. Pueden observar ustedes que la gravedad no existe. Es imposible que si la Tierra, o más bien los mares, estuvieran sostenidos por la gravedad, no veríamos este fenómeno. Las pavesas, las brisnas volando libremente hacia arriba, hacia abajo, en todas direcciones. Observen ustedes.
mírelas, suben, bajan, no están sujetas a la fuerza de gravedad, están suspendidas, vuelan por el aire. Si la gravedad existiera no veríamos esto, definitivamente. No comemos cuento. La gravedad no existe, existe la densidad y el peso de las cosas en una tierra plana. La teoría de la gravedad es una falacia de los masones, de la élite mundial, para no creer en la creación de Dios. Ahora miremos otro ejemplo de que la gravedad no existe, y es el caso del humo y las cenizas que salen de los incendios forestales. Viajan, suben, no se precipitan a la tierra por la fuerza de gravedad, simplemente que el aire las transporta. Observe la neblina, el humo, las cenizas, inclusive las mismas llamas suben. Definitivamente la gravedad no existe. Observe esas columnas de humo, suben, bajan, pero no se pegan a la tierra. Definitivamente son más livianas que el agua. Entonces, si el agua se pega, se tendría que pegar también las nubes, las llamas. Mejor dicho, nada se movería. Se precipitaría contra la tierra. Y observemos la libertad de las llamas, del humo. Observemos que definitivamente la gravedad no existe. Nos están engañando desde hace mucho tiempo. Lo que existe es la densidad de las cosas. Otro fenómeno que contradice la gravedad son las nubes. A diario vemos las nubes viajar, trasladarse por el aire. Y si nosotros vemos las nubes, son más livianas que el agua. Entonces, si el agua se precipita por la gravedad, ¿por qué no se precipitan las nubes? Las nubes no se precipitan porque son menos densas que el agua. O sea que el fenómeno que existe realmente y que vemos a diario es la densidad de las cosas. Las nubes son menos densas que el agua, por eso pueden viajar. La gravedad no existe. Otro ejemplo muy claro de que la gravedad no existe son las mariposas y los insectos voladores. Si la gravedad existiera, estos animalitos no podrían viajar, no podrían volar, porque serían apacharrados contra la tierra. No podrían ni siquiera moverse, pero vemos que ellas vuelan libremente porque son muy livianas y Dios las dotó con propiedades para volar y surcar los aires. Definitivamente la gravedad no existe, son teorías falsas. Existe es la densidad de las cosas. Por eso seres como estas mariposas, como los insectos, pueden volar tranquilamente por el aire, viajar, moverse, sin la fuerza de la gravedad, sino por la densidad. Por ejemplo muy claro de que la gravedad no existe son las aves que pueden volar. En este caso, el colibrí más pequeño del mundo, que puede volar, puede movilizarse a la velocidad que él quiera en cualquier dirección. ¿Por qué? Porque la gravedad no existe, existe en la densidad de las cosas. Otro ejemplo muy claro es el caso de las bombas infladas con aire o con helio. Ellas suben, no son atraídas por ninguna fuerza de gravedad, simplemente el helio es más liviano que el agua, por eso suben. La gravedad no existe, existe la densidad de las cosas. Ahora miremos unos videos que usted puede encontrar en YouTube que demuestran que la gravedad no existe.
que lo que existe es la densidad de las cosas. Veamos. Hola, soy Silvia Banzo, una de tus profesoras. En esta clase de hoy lo que vamos a hacer va a ser trabajar el término de la densidad. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la densidad? La densidad es una magnitud que expresa la relación entre la masa de un objeto y el volumen de ese mismo objeto. Matemáticamente, la fórmula de la densidad es igual a la masa partido por el volumen. ¿Cómo calculamos la masa de un objeto? Pues simplemente la puedes medir en una báscula y ya obtienes su masa. Para calcular el volumen de dicho objeto, pues si tienes un cuerpo que es, por ejemplo, un cubo, pues a través de las fórmulas de la geometría puedes calcular su volumen. Si este objeto no tiene una fórmula matemática, ¿qué puedes hacer? Pues puedes cogerte un vaso que esté calibrado, que tenga una regla en la cual aparezcan las mediciones, echas agua, después colocas este objeto y calculas la variación del volumen del agua. De esta manera calcularás el volumen de ese objeto. ¿En qué unidades se mide la densidad? Las unidades de la densidad, como hemos visto en la fórmula matemática, es masa partido por volumen. Entonces las unidades de la densidad serán también en gramos centímetro cúbico o kilogramos metro cúbico, es decir, una unidad de masa dividido entre una unidad de volumen. Para que te hagas una idea, la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico o 1000 kilos metro cúbico. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño experimento. Tenemos aquí un bol con agua y vamos a hacer un experimento de flota o se hunde. A ver vosotros qué opináis desde casa. Si en este bol de agua echamos un corcho, ¿qué pensáis que va a pasar? Pues de forma intuitiva veréis que el corcho flota. Si en cambio lo que hacemos es tirar una piedra, ¿qué pensáis? ¿Que esta piedra flota o se hunde? Bueno, echamos la piedra, como vemos la piedra se hunde. En casa seguramente habréis echado aceite sobre agua. ¿Qué pasa con este aceite? Vamos a poner un poquito de aceite, esperamos a que se estabilice y automáticamente, ¿qué vemos? Pues que estas burbujitas de aceite van subiendo hacia arriba, flota. ¿Por qué pensáis que unos cuerpos flotan y otros cuerpos se hunden? Todo esto está relacionado con la densidad del agua. La densidad del agua hemos dicho que es 1 gramo centímetro cúbico. Los cuerpos que tienen una menor densidad, como observamos el corcho, flotan. Cuerpos con menor densidad flotan sobre el agua. El aceite tiene una menor densidad que el agua, por lo tanto también flota. En cambio, ¿qué sucede con la piedra? Como vemos, la piedra se hunde. ¿Por qué? Porque la piedra tiene una mayor densidad que el agua. Entonces, aquí ya os podéis hacer una idea, pues eso, de la densidad. Como hemos visto, unos cuerpos flotan y otros se hunden por la diferencia de la densidad entre el cuerpo y el fluido. Hemos visto en este ejemplo que los cuerpos menos densos que el agua, como en este caso el corcho y el aceite, flotan. Y los cuerpos más densos, como la piedra, se hunden. Esto es muy importante que te quede claro porque luego realizaremos una serie de preguntas y tienes que tener claro este concepto. Vamos a ir viendo un ejemplo. Con el siguiente video concluiremos que la gravedad no existe. Lo que vemos en realidad es la densidad de las cosas o sustancias en una Tierra plana y geocéntrica. Veamos. Bueno, voy a explicar por qué la gravedad no existe. ¿Qué es la gravedad según la información oficial? La gravedad es la atracción de un objeto con menor masa hacia un objeto con mayor masa. Es decir, que la gravedad es la atracción de un objeto hacia el centro de la Tierra. Así. O así. Bueno. Voy a probar que esto no es que cae por la gravedad. Cae por la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es masa sobre volumen. Esto quiere decir que un objeto más denso que el medio que lo rodea va a caer y un objeto menos denso que el medio que lo rodea va a subir. Yo acá tengo miel, tengo agua y tengo aceite. Son fluidos. La miel, el agua, el aceite son fluidos, como los gases, como el aire, son fluidos.
esto es lo mismo que dije recién, un fluido que es menos denso que el medio que lo rodea va a subir y un fluido que es más denso que el medio que lo rodea va a caer. Así de fácil, es así de simple. Bueno, vamos a ver. Acá tengo un tornillo de metal, creo que es acero, no sé qué es. Un tornillo. Vemos que el tornillo cayó hasta el fondo. Hasta ahí la gravedad está funcionando perfecto. Ahora vamos a tirar la papa. Vamos a ver qué pasa. Vemos que la papa no cayó hasta el fondo, cayó hasta acá. Ahora vamos a tirar la tapita. Tapita de plástico de una botella de agua. Vemos que la tapita cayó hasta ahí. Ahora vamos a tirar la madera. La madera queda flotando. Bueno, ahora voy a explicar por qué. Porque el tornillo es más denso que el aire, es más denso que el aceite y es más denso que el agua. Y es más denso que la miel. Por eso cayó hasta el fondo. La papa es más densa que el aire, es más densa que el aceite y es más densa que el agua, pero no es más densa que la miel. Entonces cayó hasta ahí. Lo mismo pasa con la tapa. La tapa es más densa que el aire, es más densa que el aceite, pero no es más densa ni que el agua ni que la miel. Por eso queda ahí. Y la madera pasa lo mismo, es más densa que el aire, pero no es más densa ni que el aceite, ni que el agua, ni que la miel. Por eso queda flotando ahí arriba, porque esto pasa por la densidad de los fluidos, no porque hay una fuerza imaginaria de gravedad que tira todo hacia abajo. Eso es mentira, es densidad. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que sigas conociendo la verdad de las cosas y despiertes del gran engaño de las élites masonas e Illuminati que dominan el mundo. Gracias.